para conocer una figura imprescindible, ¿no? Al menos de la corriente de la cultura no violenta contemporánea. Siglo XIX y XX, ¿no? Muere en 1910, Tolstói. Y como bien comentó Javi, ¿no? Pues, al menos formalmente o históricamente, es una figura absolutamente imprescindible, ¿no? Y eso va a desarrollar Jaime. En lo concreto, las corrientes de la vida se entrecruzan de formas inexplicables, pero en lo concreto, Moisés fue invitado, si no me equivoco, en 2019 a un congreso de no violencia, una ponencia en Granada, por parte de Mario López, que muchos le conocéis, profesor de la Universidad de Granada y un referente teórico de la no violencia en España. Y hay cosas de él aquí en la biblioteca. Y ahí estaba Jaime, y Jaime escuchó a Moisés, desde ahí pues nos ha seguido virtualmente, y este año nos contactó para realizar una formación con jóvenes de su instituto. Él es profesor de educación secundaria en un instituto público de Granada, y implementó, además está en la Cátedra de Paz de la UNESCO, animó a alumnado suyo a hacer un programa de centro de mediación y resolución de conflictos en el propio centro, y un selecto grupo, muy selecto grupo de alumnado ejemplar lo llevó a cabo. Él dio la parte de mediación y en el colectivo pues yo tuve la suerte de asumirlo, y además como he hecho un máster de mediación, pues aunque no voy por esa línea tanto, pues me gustó, y lo hicimos virtual. Y con la excusa de ese proceso que ha sido estos pasados meses, los sábados por la mañana, alumnos de cuarto de la ESO, pues surgió la oportunidad de tener esta charla, que de algún modo es la parte teórica que necesitamos y que siempre tenemos en nuestros encuentros, ¿no? Pues él la cubre hasta este nivel con la figura de Tolstói. Pues nada, que nos crucemos más. Gracias por venir desde Granada. Muchas gracias a vosotros. Bien, buenos días. Bueno, más que por una cuestión de protocolo, pues muchas gracias al colectivo por la hospitalidad y la acogida. Gracias a Moisés por la huella que va dejando por donde pasa. Gracias a Luis, ¿no?, por la gentileza y la amabilidad de invitarme y de facilitarnos pues que podamos estar aquí y que podamos conversar sobre un personaje que yo comparo un poco con esos grandes monumentos que todos tenemos en las ciudades. Todos conocemos ese gran monumento, pero luego nunca entramos, ¿no? Pues Tolstói es continuamente citado, continuamente referenciado, continuamente aludido, pero es mal conocido. ¿Y eso qué comporta? Pues que se le suele citar mal, y que muchas veces se escogen como fragmento y referencia citas o textos de una época en la que su pensamiento sobre la no violencia aún no está cerrado. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a intentar aquí, yo quería contar muchísimas cosas, a ver cómo salimos de aquí. Lo que voy a intentar es que nos vayamos con las claves esenciales de su pensamiento cerrado, ¿vale? Que podamos manejar esas coordenadas para reflexionar sobre lo que dejó Tolstói como herencia para la no violencia, y que podamos superar un poco ese vacío que hay en cuanto al conocimiento de su figura y de su pensamiento, ¿no? Bueno, voy a tener que correr mucho. Voy a empezar de la siguiente forma. El título es La conciencia moral al cambio social. Un tránsito bastante complejo, al que le podríamos dedicar mucho tiempo, pero que voy a sintetizar lo mejor que pueda. Voy a empezar con una cita, unas palabras que Tolstói escribió en su diario en el año 1884, que es cuando ya se empieza a dar por cerrado su pensamiento sobre la no violencia, y una vez que exponga esa cita, vamos a volver al principio de los principios, es decir, voy a volver al primer recuerdo de la infancia que tenía Tolstói, y a partir de ahí voy a ir marcando una especie de hitos en su vida que tienen mucho que ver con aquello de lo que nos habló ayer Moisés, de las experiencias fundantes,
porque cada uno de esos hitos funciona como una experiencia fundante en el camino, en el desarrollo de la no violencia en el pensamiento de Tolstói. Entonces, sí, la cita del año 84. Tolstói nace en 1828 y muere en 1910. Aquí ya es una persona madura, ¿no? Dice, lo que no estaba claro en todo esto se aclara en mí cada vez más. El poder puede ser no violencia cuando se reconoce como superior tanto moral como racionalmente. El poder como coacción surge solo cuando reconocemos como superior lo que no es superior según las exigencias de nuestro corazón y de nuestra razón. Muchas cosas que me interesan de esta cita. La primera frase, lo que no estaba claro en todo esto se aclara en mí cada vez más. O sea, no es que él haga una interpretación o una comprensión cada vez más profunda, sino que esa idea va tomando forma como por sí misma. Tiene mucho que ver con lo que hablamos ayer de la verdad. La verdad no se busca, la verdad te encuentras. Si te alineas con ella, como que conecta contigo, ¿vale? Eso es un poco lo que aquí está intentando expresar Tolstói. Luego habla de poder. Habla de no violencia directamente. La palabra no violencia no se usaba en Rusia en el siglo XIX hasta que él empezó a escribirla prácticamente. De hecho, él la usó, según yo he podido consultar en todo lo que hay escrito en ruso original, solamente la usó 4 veces. Era una palabra completamente nueva. Не насилие. Eso es no violencia en ruso. No hay claros precedentes, o al menos yo no los he encontrado como concepto teórico para reflexionar sobre este fenómeno. Habla de 2 tipos de poderes. Poder como coacción y el poder que puede ser no violencia cuando es superior moral y racionalmente. No voy a hablar más de esta cita porque la quiero, como digo, al final retomar para reconstruir cómo él ha llegado a esta convicción, ¿no? Bueno. Por curiosidad, la palabra en ruso es no violencia estrictamente. No se usa como tal, él la usa en el diario, él escribe no violencia, Sí, pero junto. es la conjunción de un no y una palabra Sí, violencia. Nasilia es violencia, ñe es no, la junta y la escribe tal y como se empezó a escribir en el siglo XX con Capitini y demás, ¿no? Vamos a intentar, si Junta. hay dudas, anotarlas por el tema de la grabación que han pedido ahí para YouTube y tal, para después, Bien. para el diálogo, que hay diálogo. Pues continúo. Nace en 1828, esto es de 1828. No la imagen, es de las primeras que tenemos de él como adolescente, pero la cita sí. Tolstói era de estas personas que tienen un poco la capacidad de recordar sensaciones, experiencias, emociones de cuando son bebés. Hay muchos testimonios y gente de su familia atestiguó que en su primer año de vida vio y sintió cosas pues, de objetos del domicilio y tal, que luego desaparecieron y que él sabía qué mujer le bañaba, como una memoria de estas prodigiosas, ¿no? El primer recuerdo suyo a mí me parece muy interesante, porque él lo recordó durante toda su vida y de hecho este recuerdo está rememorado en 1905, 5 años antes de morir, y sucede en 1828. A Tolstói le ponen unos pañales, le ponen una faja de bebé y él recuerda, como dice aquí, no sé y nunca sabré qué fue aquello, pero lo cierto es que aquella fue la primera y más fuerte impresión de mi vida. Me tienen lástima y me atan. Las personas se le acercan porque él no puede parar de chillar y de llorar. Se acercan, le dan algo de cariño, pero lo dejan atado. A Lev Tolstói de bebé le llamaban Lyova Plashka, Lyova el llorón, no paraba de llorar. Tenía una sensibilidad tal que por la más mínima razón, durante toda su infancia, lloraba continuamente. De hecho, más hace 2 semanas, casualmente he visto que se ha publicado un libro de una ilustradora rusa que se titula 100 motivos por los que Tolstói lloró. Y es una biografía basada en todos aquellos momentos de los que hay testimonios en los que lloró pues, por dolor, compasión, y hay testimonio de ello, ¿vale? Porque era una persona que era bastante llorona, a pesar de la apariencia que tenía. Este desconcierto es muy importante porque, como he puesto aquí por ganar algo de tiempo, considero que lo que él luego razona como adulto, ese desconcierto que vive como niño y que luego razona como adulto, no es ni más ni menos que una sensación de falta de libertad. Quiere moverse, no puede, llora, vienen, parece que le van a auxiliar, pero lo dejan tal cual, y ese desconcierto él lo recordó durante toda la vida. La idea de libertad en Tolstói es muy importante, muy importante. Seguiremos trabajando con ella a lo largo de la presentación. Como digo, pequeñas experiencias fundantes, ¿no?
hitos, ¿no?, en este camino. Ahora estamos en 1857, primer viaje por Europa de Tolstói. Ya se ha licenciado como militar, estuvo en 3 guerras, Cáucaso contra los chechenos, en el Danubio y en la guerra de Crimea, la misma que sigue despierta ahora entre Rusia y Ucrania, exactamente la misma. Está en Francia, en París, y asiste a una ejecución pública. He puesto un fragmento muy breve. Todo lo que antecede a esto es la descripción de cómo el cuerpo del ser humano llega al patíbulo, es humillado, es guillotinado. Le causó tal impresión que se marchó de París. ¿Vale? Vio la ejecución, no lo soportó y al día siguiente se marchó. Y también fue una experiencia, con menos de 30 años, que le marcó durante toda su vida. Ahí he marcado en letra negrita esas ideas que yo quiero que están aquí puestas también: progreso, comprensión profunda. Dice: cuando vi desprenderse la cabeza del cuerpo y los vi caer por separado dentro de la caja, comprendí, no con la inteligencia, sino con todo mi ser, que ninguna teoría de la racionalidad de la existencia y del progreso podía justificar un acto semejante. La idea del progreso en el siglo XIX, yo creo que tampoco hace falta entrar en ella, ¿no? Cientificismo, un racionalismo muy frío, muy aséptico, muy carnívoro, toda la racionalidad la destroza, toda la sentimentalidad del siglo XVIII acaba con ella. En Rusia ese fenómeno fue especialmente rígido, es por ello por lo que luego la Unión Soviética fue tan antiteísta y antiteológica y fue tan marcadamente, ¿cómo diríamos?, hipertecnificada, ¿no?, o tendente, ¿no?, a esa tecnificación extrema, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo la idea de progreso fue comprendida en Rusia en el siglo XIX. Otro hito, justo en el mismo año, muere su hermano Nikolai. En 2 años Tolstói pierde a 2 hermanos, muy importantes para él, y de este hermano volveré a hablar al final porque también es muy importante en el desarrollo de su pensamiento. Su hermano Nikolai muere después de convalecer de tuberculosis durante 1 año, año y medio, y a Tolstói le marca cómo el hermano ha sufrido, sin comprender por qué había vivido, por qué moría, y cómo ni él, el hermano quiero decir, ni Tolstói, durante las últimas conversaciones que tienen, saben comprender a qué venimos, qué pintamos aquí, si venimos por algún motivo. Y esa idea a Tolstói lo deja marcado. Tolstói, una pequeña digresión en este sentido, no llegó a ser alcohólico, pero sí fue un fiestero de cuidado. Y se le pudo considerar ludópata. ¿Vale? Así como Dostoyevski se luego dejaba todo en la ruleta, Tolstói era las cartas. Tolstói se llegó a jugar propiedades familiares en las cartas. Y algunos de sus primeros textos se publicaron para sufragar deudas, para pagar deudas de juego. ¿De acuerdo? Entonces, tras esas experiencias, el ejército y cosas como esta, decide que tiene que vivir de tal forma que el día que se muera, él sienta que su vida ha merecido la pena. No quiere tener que sufrir lo mismo que sufrió su hermano, ¿no? Y llegamos al año 59, 1 año y medio después. Tolstói vuelve a su finca en Yasnaya Poliana, en la provincia de Tula, aproximadamente 1 hora y poco en tren desde Moscú, y funda la primera de sus escuelas campesinas. Me encantaría detenerme en la pedagogía de Tolstói porque es esencial para el siglo XX, para Paulo Freire, para las escuelas de Summerhill, para la educación libre, pero no podemos detenernos mucho, pero sí que voy a decir que casi todo el pensamiento que luego fundamenta de cara a la no violencia, todo arranca con su iniciativa pedagógica. Todo el intento filosófico de explicar sus iniciativas pedagógicas son el fundamento de la que luego fue su filosofía de por vida y de la que nosotros somos o queremos ser o intentamos ser herederos, ¿no? Esta es una de sus escuelas. En sus escuelas él puso un letrero: entra y sal libremente, ¿vale? Los niños entraban y salían libremente. Como digo, no puedo entrar en cómo la organizaba, pero es maravilloso, ¿de acuerdo? Por aquí está el libro, he visto un libro de sus escuelas de Yasnaya Poliana, lo he visto por ahí por la biblioteca. Ahí en medio tenemos una de sus maestras, ahora aludiré brevemente a ello,
Cuando Tolstói fue anciano, 800 de sus alumnos fueron en masa a visitarle a la finca, 800, ¿de acuerdo? Tolstói es heredero de Rousseau, el famoso filósofo ginebrino, ¿no?, de Ginebra. De hecho, cuando Tolstói es adolescente, en lugar de llevar un icono ortodoxo colgado al cuello, lleva un retrato de Rousseau, ¿vale? Con un poco más de 20 años se había leído los 10 tomos de la obra completa, todo lo que había escrito de Rousseau, todo se lo había leído. Él no puede llegar a confirmar o afirmar de forma concluyente que el ser humano es bueno por naturaleza, porque Tolstói sostiene que tener un criterio definitivo para el bien y para el mal es muy complicado. Es muy complicado. Experiencias malas son semillas de experiencias muy beneficiosas y viceversa. Entonces le cuesta cerrar un criterio al respecto. Pero sí que cree una cosa, cree que el niño es un ser armónico. El niño tiene una capacidad innata para detectar lo que es injusto, tiene una capacidad innata para decir lo que le gusta y no le gusta, argumentarlo y convencerte de por qué, ¿vale? Y además tiene la franqueza de decírtelo, te guste o no te guste. A Tolstói eso le admiraba, ¿no? Entonces Tolstói considera que es la sociedad, sobre todo pensemos en la Rusia del siglo XIX, es la sociedad de su época la que impone al niño una rigidez social y cultural y educativa que destroza ese carácter armónico del niño. Y entonces él considera que hay que rehacer la educación completamente desde la igualdad y desde la libertad. Desde la igualdad entre el maestro y el niño. Tiene una metáfora preciosa en uno de sus escritos pedagógicos de esta época, en el que dice que el maestro tiene que tener la humildad y la capacidad de aproximarse al niño y tiene que tener el talento de hacer que el niño se acerque al maestro. Y que entre los dos hay un punto de encuentro en el que el niño sabrá cómo ser un adulto sano y cómo el adulto sabrá comprender siempre al niño que él fue y la esencia del niño que tiene delante, ¿no? El tema de la libertad. Ahí he puesto libertad de y libertad para. La lengua rusa es una lengua que se declina. Entonces, según la función que tenga la palabra dentro de una oración, pues así se declina, ¿no? Pues como antiguamente latín y griego o actualmente alemán. ¿Eso qué significa? Que cada vez que en ruso se habla de libertad, svoboda, hay que escoger una de las dos preposiciones. Según el interés que tenga el que va a hablar de la libertad, se queda con uno o se queda con otra. Y esto es un detalle muy interesante porque Tolstói usa las dos y explora hasta el final de su vida todas las posibilidades que permitía el concepto de libertad con esas dos preposiciones. Parece una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Pero es que una cosa es ser libres para, ¿vale? que quizá un poco el concepto más occidental nuestro, ¿no? Tengo libertad para comprar lo que quiera, soy libre para decir lo que me apetezca. Bien, pero es que el ruso también te permite expresar esa idea con la libertad de, y Tolstói juega mucho con esa idea. Tolstói dice que el niño tiene que ser libre de coacción, imposición, coerción, y que tiene que ser libre para crecer y realizarse de acuerdo a la naturaleza de niño, que no somos quienes para contaminar y para intoxicar. De hecho, una de las preguntas fundamentales que Tolstói hizo en educación es ¿quién tiene que enseñar a quién? ¿Nosotros, las élites formadas a los campesinos, o los campesinos a nosotros? Y hay años de debate en los que nadie supo responderle de forma concluyente quién tenía que enseñar a quién. Y si pensamos en la pregunta que parece absurda, realmente no tiene una respuesta tan sencilla, ¿no? Bien, el amor al final, iré comentando sobre eso. Comienza la persecución. En el año 62, Tolstói se ausenta de su casa, de su finca, y una patrulla policial llega, se acomoda en su casa, revuelven todos los aposentos de su familia, sus escuelas, buscan papeles. Bueno, Tolstói ha sido acusado de tener una escuela subversiva, contraria al zar, contraria al poder, y tener una imprenta para difundir libelos, ¿no? Pasquines políticos, contrario a... no encuentran nada, ¿de acuerdo? No encuentran nada, pero sí se llevan a dos de sus profesores. En 1861 hay una revuelta estudiantil en Rusia. Muchos de los alumnos que se enfrentan al poder son expulsados de la universidad. Tolstói reclutaba, entre comillas, a sus profesores de esos expulsados.
no por un afán subversivo, sino porque consideraba que estaban más claramente posicionados contra la imposición de las autoridades, ¿no? Religiosas, políticas, etc. Entonces van a por él, no encuentran nada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que Tolstói está cansado de que sus ensayos pedagógicos sufran censura. Hay un detalle muy curioso, la obra completa de Tolstói son, en ruso, son 90-91 tomos, una media de 500-700 páginas por tomo. Tolstói vio publicado en vida menos de la mitad. O sea, estamos hablando de 90 tomos, 300-500 páginas. Vio publicado menos de la mitad por la censura. Aún así nunca paró de escribir y de decir lo que pensaba, pero no vio casi nada publicado en vida. O gran parte lo vio mutilado por la censura. Empieza a recibir por las escuelas amenazas de muerte y control policial. Y el registro policial ha acabado con su reputación para la creación de escuelas para el pueblo. La servidumbre en Rusia queda abolida en el año 1861. Tolstói, por propia iniciativa, hace un régimen especial, buscando una grieta legal para sus siervos en 1858-59. ¿Vale? No se tuvo que enfrentar al poder y le dio la manumisión a sus campesinos. ¿Qué pasaba? Que los campesinos, acostumbrados un poco al síndrome de Estocolmo, no sé si podríamos llamarlo así, desconfían de que el terrateniente sea tan bueno con ellos y piensan que el terrateniente está tramando algo. Entonces desconfían. No saben muy bien a dónde quiere llevarles con esa supuesta manumisión. Tolstói se gana su confianza gracias a las escuelas, pero cuando los campesinos ven a los representantes del zarismo, del poder político instituido, revisar y registrar las escuelas, dicen aquí hay algo que nosotros no entendemos y se nos escapa, ¿vale? Y se cierran las escuelas. Aquí acaba como su primera etapa pedagógica, pero la semilla ya está puesta, ¿vale? La pedagogía ya le acompañó hasta el resto de su vida, hizo muchísimas otras iniciativas muy interesantes, que ya ahí no entraremos, pero esta primera etapa de práctica educativa está cerrada, pero la semilla para la no violencia ya está puesta. Esta es una carta al zar Alejandro II. Tolstói le escribió a todos los zares. Alejandro II, Alejandro III, Nicolás II, el último de los Romanov, el que muere, el que acaba con el bolchevismo acaba con él, con su familia también, ya sabemos. Les escribe a todos, y cada carta tiene un tono más duro, ¿no? Se puede decir. Bueno, estábamos en el año 62, ahora en ese siguiente hito o experiencia fundante, llegamos a su gran crisis vital. La crisis vital consiste en que Tolstói ha escrito Guerra y Paz, ha escrito Ana Karénina, sus dos grandes novelas. También digo, para que sepamos, porque cada vez que hablo de Tolstói, sí, el autor de Guerra y Paz. Bueno, Tolstói dijo que lo peor que había escrito era Guerra y Paz. O sea, que realmente se le conoce por la obra que él... De hecho, las principales discusiones con su familia, con su mujer en concreto, eran porque Tolstói quiso hacer su obra gratuita y accesible sin derechos de autor. Y la familia se quejó porque les iba a dejar sin herencia. Entonces negociaron que toda su obra a partir de 1880 quedaba libre de derechos. De 1880, ahora veremos por qué es tan importante esa década. Lo anterior, vale, la familia, los hijos, tuvieron 13 hijos, murieron 3, que crecieron 10, disfrutaron de los derechos de autor de esas obras, ¿no? Pero Tolstói aborrecía Guerra y Paz, Ana Karénina y todas las grandes novelas que le dieron la fama por la que realmente se le conoce, ¿no? Curioso. En esa crisis, Tolstói, como tenemos aquí, varios intentos de suicidio, ¿vale? O como dice aquí, no podía no respirar, no comer, no beber y no dormir. Es lo que dice ayer Moisés. Tú puedes vivir de forma exclusivamente biológica, ¿no? Pero hay otro camino que escoger, ¿no? Aquí él se vio limitado a lo estrictamente biológico. Su vida estaba tan depauperada que no encontró ningún sentido, ni a la escritura, ni al arte, ni al mero hecho de seguir viviendo, ¿no? Esto lo escribe durante la década de los años 1870, una década muy dura para él, ¿de acuerdo?
Primer intento de salida de esa crisis. Se reconcilia con la ortodoxia rusa y se convierte en un cristiano ortodoxo practicante, ¿vale? En la fe en la que él fue educado de pequeño. Pues, bueno, pues va a los oficios religiosos, cumple con los preceptos, vigilia, ayuno, bien. Pero claro, como Tolstói era un preguntón demoledor, no paraba de ir a buscar a los starets, ¿no? Que son como los monjes, así como ermitaños, ¿no? No paraba de preguntarle pues sobre la Trinidad, sobre el simbolismo de ciertas metáforas, parábolas, y todas las respuestas que recibía, pues la verdad es que lo dejaban no igual, sino peor. No obstante, él persevera. Dice, aquí hay algo que yo no entiendo, así que voy a continuar. Continúa en esa fe. Pero claro, ¿qué pasa? Que en los oficios religiosos, Tolstói ve que el sacerdote, el cura, el starets, o el cargo que tuviese, bendice a los ejércitos. Se ponen de rodillas, extienden el fusil, juran sobre la Biblia, y Tolstói se quiere, pero bueno, ¿esto cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que en el nombre de Dios o para hacer el servicio militar tengas que jurar sobre la Biblia, tengas que jurar ante la Iglesia y el estamento militar? Entonces eso le parece incomprensible. Dice, al final, me quedé horrorizado. Los maestros espirituales consideraban esos asesinatos como una derivación de la fe y me quedé horrorizado. Por mucho que hablaran de su compasión hacia sus hermanos extraviados, los asuntos humanos solo se llevan a cabo mediante la violencia. Vale, sigue cultivando la espiritualidad, la religión, pero se empieza a apartar de la institución religiosa. Es esto que he puesto antes aquí, de doctrina, poder, violencia. Se empieza a apartar de ella. Y empieza a buscar su propio camino. Pero claro, cuando Tolstói cogió un camino, el camino era al 120% de energía y compromiso. Tolstói no se lee el Evangelio. Tolstói aprende hebreo y traduce los Evangelios. La traducción se llama el Evangelio abreviado, tenemos una traducción en español muy buena, y la traducción no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Ya iré contando más cosas sobre este tema porque es bastante interesante. Ahí ya pone la primera ficha para acabar excomulgado, ¿vale? Ya está empezando a hacer mérito. Él empieza a estudiar el cristianismo, pero un cristianismo, como pueden decir, originario, primitivo, vuelve a las raíces completamente, tan a las raíces que, como digo, aprende hebreo para releer el Evangelio y traducirlo. Y llegamos a la década de 1880. Aquí Tolstói ha salido de la crisis. Me he saltado muchas cosas, pero estoy intentando ser rápido. Ha salido de la crisis. Década de 1880. Tolstói es imparable. O sea, la energía natural con la que fue dotado por la naturaleza no solo la conserva, sino que la multiplica. Ahora ya es imparable, ya tiene un fundamento para defender lo que piensa, tiene un fundamento para defender su concepción del arte, de la no violencia, de su crítica al poder, y a partir de 1880 crea una editorial para que el pueblo más humilde tenga acceso a literatura de calidad, Lao Tse, Rumi, Confucio, a un precio de saldo, prácticamente regalado, para que el pueblo lea. Comienza a publicar denuncias contra la inacción del gobierno ante las hambrunas de Rusia en periódicos extranjeros. Tolstói sabía que todas sus denuncias iban a ser censuradas. ¿Qué hace? Las publica en Alemania, las publica en los países bálticos, porque sabe que van a entrar de forma ilegal a Rusia y que van a ser leídas en Rusia, pero empieza por fuera, ¿vale? Una serie de iniciativas que, como digo, ya no para, ¿vale? Ya no para. Y se abren dos líneas. Compatibles, pero que también podemos tomar una o las dos. ¿Qué dos líneas se abren ahí? Bueno, la primera es la tradición sapiencial y la filosofía perenne, y la segunda es la de la divinidad, ¿vale? La he puesto aquí también, filosofía perenne, ética, comprensión divina, espiritualidad. Tolstói llega a la conclusión de que
Sócrates, Buda, Jesucristo, Séneca, me salto unos cuantos de la lista, Thoreau, Emerson, Walt Whitman, cito nombres que cita él, hasta la saciedad, Pascal. Él llega a la conclusión de que esta gente no puede estar equivocada. No puede estar equivocada. Él ha leído, bueno, de hecho, él aprende al final de su vida chino para leer a Lao Tse en el original. Él aprende griego en aproximadamente 2 semanas para leer a Platón en el original. ¿Vale? Es que por eso digo que cuando él decide entrar a algo, entra a un nivel de una profundidad que es difícilmente comparable. Él dice, Sócrates, Buda, Jesucristo, los hadices, Mahoma, el sufismo, Lao Tse, esta gente no puede estar toda equivocada. Todos dicen lo mismo. Un poema de Walt Whitman dice lo mismo que dice Séneca. Dice lo mismo que dice Sócrates. ¿Cómo esta gente de esta naturaleza y con este don para la comprensión de la naturaleza humana, esta gente no puede estar equivocada? Y todos coinciden en lo mismo. Filosofía perenne o tradición sapiencial. ¿De acuerdo? Y la divinidad. Esto es un poquito más complicado, lo voy a resumir, a ver cómo queda. Tolstói llega a una conclusión que es la misma a la que llega Kant en un libro que se llama La idea de Dios dentro de los límites de la mera razón. Kant dice que todas nuestras experiencias mentales, psicológicas, están mediadas por el tiempo, por el espacio y por la causalidad. Cualquier experiencia que nosotros pensemos, eso lo llama Kant formas estéticas de la sensibilidad. Ahora bien, Kant dice que Dios está más allá de eso. ¿Qué significa eso? Que Dios, la experiencia de lo divino, está más allá de tiempo y espacio. Si tú lo sientes, es correcto, pero no lo vas a poder explicar con las categorías conceptuales que utilizamos en el lenguaje que nosotros podemos emplear de forma cotidiana. No podemos expresar lo que sentimos más allá de tiempo y espacio. Tolstói saca la causalidad, tiene que ver con Oriente, porque él estuvo muy influido por el budismo, pero bueno, en eso no voy a entrar, pero él saca la causalidad de esa triada de la que habla Kant. Entonces, Tolstói dice que la divinidad es una experiencia inefable, vida, muerte, alma, inmortalidad son conceptos que no podemos explicar, pero a él le han caído como un chorro encima, no tiene la más mínima duda, no te va a convencer de si sí o si no, pero él tiene la experiencia. Y este es uno de los motivos por los que muchos estudiosos de Tolstói dicen que Tolstói era un cristiano sin Dios, y a mí eso me parece una locura. De cristianismo sin Dios, nada. O sea, es un teísta de principio a fin, pero ni te lo va a contar, ni te va a convencer, ni te lo va a explicar, ¿vale? Él lo siente, y de hecho es su motor de vida, ¿vale? Pero no te va a convencer. Ahora bien, que tú no quieres o no has recibido o no has estado alineado con esa percepción o esa intuición profunda, oye, no pasa nada, vete a lo primero. Que no sabes cómo comportarte, cómo actuar, cómo funcionar en tu vida cotidiana, vete a lo primero. Te lo han dicho Sócrates, te lo ha dicho Séneca, te lo ha dicho Thoreau, te lo ha dicho Walt Whitman, vete a ellos, te lo han dicho Kant, Rousseau, Pascal, te lo han dicho todas las grandes mentes que han pasado el filtro de la historia. Vete al Sermón de la Montaña, para él era su referencia. Vete al Bhagavad Gita. No te hace falta recibir el chorro divino, estar alineado. Puedes ser ateo si quieres, no pasa nada. Pero ahí tienes una guía de vida. No te compliques la cabeza. Sigue lo que dice esta gente. ¿Vale? Bueno, aquí le explica la no violencia, como digo yo, al zar Alejandro III. Matan a su padre. ¿Vale? Un grupo revolucionario, la voluntad del pueblo, mata a su padre en un atentado y... Sí, Alejandro II, el anterior. Y Tolstói escribe esta carta al zar. Ninguna de las cartas a los zares fueron respondidas, ¿vale? Y de las que Tolstói envió no se conserva ninguna. Yo no sé, entiendo que si las recibían y las destruían, las quemaban, no lo sabemos. No se conservan. De hecho, conservamos de algunas de ellas los borradores, pero no la carta definitiva que ya remitió a los zares, ¿de acuerdo? Su padre fue asesinado por personas que no eran sus enemigos personales, sino enemigos del orden imperante.
Bueno, aquí tenemos muy bien explicado la esencia del fundamento de la no violencia, de diferenciar actor y acción. Aquí Tolstói está pidiendo clemencia porque está diferenciando entre actor y acción. El zar era un chivo expiatorio. No sé si conocemos esta teoría de René Girard, ¿no? De la violencia y el chivo expiatorio. Cuando la violencia se acumula, hay un representante de ese poder que oprime a una parte de la población. Esa parte de la población oprimida ve en ese referente aquello que tiene que suprimir para purgar de alguna forma el sufrimiento por el que pasan. ¿Cuál era el chivo expiatorio? ¿Cuál era esa cabeza visible? Evidentemente el zar, ¿no? No se puede luchar contra ellos matándolos. Para luchar contra ellos hay que ponerles enfrente un ideal que sea superior al suyo, pero ojo, es que el ideal de los revolucionarios es bienestar, igualdad y libertad. Esto al zar le tuvo que caer nada más que regular. ¿Y qué hay que añadir a ese ideal de los revolucionarios? El de amor, perdón y del bien a cambio del mal. Puro evangelio, puro sermón de la montaña. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, todo esto pasa en los años 80. Me he saltado muchas cosas, pero sigo con estas experiencias fundantes, como voy diciendo, en los términos que nos dijo ayer Moisés. Una carta que publicó sobre una de las hambrunas ante las que las autoridades hacían oídos sordos, ¿no? o se demoraban, ¿no?, en afrontar. Esta hambruna no puede suprimirse haciendo colectas, porque la filantropía aristocrática, pues como bien sabemos, funciona a base de limosna, ¿no? Yo pago, parcheo la crisis, pero no remedio las razones que nos han llevado a la crisis. Si el aristócrata, una vez que ha parcheado la crisis, sigue funcionando de acuerdo a su estilo de vida y deja al campesinado como estuvo en Rusia, pues no se soluciona absolutamente nada. Que llega otra crisis y se vuelve a parchear. Tolstói se cansó de eso porque esto lo escribe en la segunda hambruna en la que él participa, y ya se queja en una carta y dice esto: hay que echar mano de todas las fuerzas que uno tiene para oponer resistencia, empezando por uno mismo, a aquello que produce esta hambruna. No basta con dar de comer, hay que amar. Se puede dar de comer sin amar, pero no se puede amar y no dar de comer. ¿Vale? Este fragmento le puse como título Una ética de máximos y la preparación para la no violencia. Porque cuando yo lo leí me hice una pregunta y pude de alguna forma responderla remitiéndome también al pensamiento de Tolstói. Me explico en este sentido. No se puede amar y no dar de comer. Claro, la idea de amor en Tolstói es fuerte, es fundamental y muy fuerte, y complicada. Al final la explicaré. Uno se pregunta cuándo está uno preparado para emprender una acción no violenta o cuándo está uno preparado para llegar hasta el final en los compromisos que asume en este ámbito, ¿no? No es que no estoy preparado, no sé, creo que no tendría que participar en esta acción porque no estoy preparado, todavía no tengo algunas ideas claras, me estoy formando y tal. Vale, creo que todos hemos pasado por eso en algún momento, o estamos continuamente en ese momento, y sabemos que eso paraliza. Entonces, aquí lo que Tolstói pide es bastante exigente. O sea, si vas a dar de comer, ama, porque si no, no vas a solucionar el problema que generó la hambruna. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que Tolstói también funciona con lo que se llama ética de máximos. O sea, los ideales son aspiraciones constantes. No se trata de que llegues a ellos y te des por cumplido, sino que tienes que perseverar en la consecución de ese ideal, que es la idea de Gandhi con el satyagraha, que significa mantenerse firme, agarrarse a la verdad. No la vas a poseer, es escurridiza, pero mantente siempre lo más cerca posible de ella. Entonces, la ética de máximos consiste en eso. No consiste en que cada vez que vas a tener un gesto altruista te imbuyas de amor sin límite y hagas... Pues muy difícil, o estamos ya en un nivel místico y un nivel de conciencia asombroso, o en términos cotidianos pocas personas podemos llegar a eso, o ninguna, ¿no? Entonces, comprométete y mantente en la línea. O
sea, la ética de máximos es tu horizonte. Aspira a él, no pasa nada si no llegas, pero ten clara esa meta, ¿no? Eso es un poco lo que intento resumir con este fragmento. 1901, año de la excomunión. Voy a ahorrarme muchas de las obras que ha escrito y de los actos públicos y de compromiso no violento que ha llevado hasta este año, porque nos tomaría mucho tiempo. Basta un poco si nos fijamos en la foto, ¿no? Tolstói se viste como un mujik, un campesino ruso. Tolstói aprendió en los años 80 a coser botas. Él ya llevó, hasta su muerte, llevó sus propias botas. Algo muy similar a lo que hacía Gandhi con la rueca y con el hilado. Lo de la dedicación al trabajo artesanal manual es muy simbólico. Y el estímulo que mueve a Gandhi a hacerlo es el mismo que movió a Tolstói a coser botas, ¿vale? Perdona, ¿cuándo nació solamente qué año? 1828. Tolstói muere el año en el que Gandhi funda, año arriba, año abajo, funda la primera comunidad en Sudáfrica. De hecho, la primera comunidad de Gandhi en Sudáfrica se llama Tolstói en honor a él, por la influencia que recibió de él. Se cartearon. Gandhi escribió a Tolstói en 1909 pidiéndole consejo sobre cómo actuar en Transvaal, en Sudáfrica y en India, ¿vale? Ahí se conservan 4 o 5 cartas. Lo que pasa es que ya murió poco después Tolstói, pero Gandhi lo buscó. Bueno, pues empecé amando la fe ortodoxa más que mi propia paz, dice. Última línea de su respuesta al Santo Sínodo, cuando los comulgaron. Esto no está en castellano, esto lo he traducido directamente al ruso porque no existe traducción de momento, ¿vale? Luego amé el cristianismo más que a mi propia iglesia. Y actualmente amo la verdad más que a cualquier otra cosa. Y es más, esta verdad coincide para mí con el cristianismo, tal y como yo lo entiendo. Yo profeso este cristianismo y en la medida en que así lo profeso, sereno y gozoso vivo y sereno y gozoso me acerco a la muerte. Así acabó su respuesta al Santo Sínodo tras el edicto de excomunión. Se ha pedido de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sigue excomulgado, ¿eh? Se ha pedido públicamente, intelectuales y artistas en Rusia han pedido que se le revoque la excomunión. El Santo Sínodo se sigue negando. Me vienen dos cuestiones, anécdotas en este sentido. Tuve en 2020 la noticia de que en la Catedral de Moscú querían hacer un fresco en la pared con Putin. Sí, eso para que nos hagamos una idea de la vinculación tan extrema que hay entre poder político y poder religioso en Rusia. Creo que el hecho de que la semana pasada bombardeasen la catedral ucraniana de Odessa, creo que no fue, en absoluto fue casualidad, ¿vale? Y San Serafín de Sarov, un asceta, un místico ruso, muy importante y muy interesante, es el patrón de los físicos nucleares. O sea, los que han estado diseñando durante la época de la Unión Soviética la bomba atómica, cuando acabó la Unión Soviética se adoptó como patrón a un místico que vivía en una cueva y que era como San Francisco de Asís. Ese es el patrón, ¿eh? O sea, todo esto es reciente, todo esto ha pasado, lo de Putin en la catedral creo que me enteré allá por 2020, o sea que fijaos en qué punto todavía estamos, ¿no? No me voy a detener en esto, pero es muy importante, verdad con mayúscula. En ruso hay 2 palabras para decir verdad, pravda e istina. Pravda es la verdad correcta, la verdad válida para la interacción cotidiana. Istina es la verdad última, la verdad profunda. No se puede explicar. Es el sat del hinduismo, el sat del satyagraha de Gandhi. O sea, es una verdad que opera como un fundamento más allá de todo lo relativo. ¿De acuerdo? Que relativo es todo. Pero más allá de eso hay una comprensión última de las cosas, que ahora veremos en Tolstói cuáles eran esas comprensiones últimas. Pues son muy aplicables para la vida, ¿eh? Van a responder a aquello de lo que estuvimos hablando con Moisés ayer a media mañana. No vamos muy mal de tiempo, pero creo que me voy a saltar esto. Tolstói generó todo un movimiento de objeción de conciencia en Rusia.
Recibió muchísimas cartas de soldados que fueron a la cárcel y fueron ejecutados por oponerse a ir a la guerra y al servicio militar, y además de todas las religiones, musulmanes, judíos, cristianos. De hecho, Tolstói se ofreció como abogado defensor de un soldado que había pegado a un oficial porque el oficial le estaba maltratando. El oficial le humillaba, lo maltrataba, y un día, pues este soldado lo agredió. Se le hizo un consejo de guerra. Tolstói se propuso, se ofreció como abogado, intentó defender al soldado, no le hicieron ningún caso, el soldado fue condenado y finalmente ejecutado, ¿vale? Tolstói hizo muchas movilizaciones en este sentido, recibía muchísimas cartas de objetores de conciencia que estaban en prisiones rusas, se les solía mandar a Siberia, diciendo que se iban a negar a matar en el nombre de Dios, que no iban a coger un fusil y que iban a jurar encima de una Biblia, de un Corán, de lo que fuese, ¿vale? Claro, les decían que tenían que cumplir con su deber, pero el deber es una cosa y mi conciencia es otra. Y el deber que me impone mi conciencia es muy distinto del deber al que me están obligando los poderes políticos, militares y eclesiásticos, ¿no? En su momento. Pero me lo salto, está porque... Exactamente. Exactamente. No, hay muchos objetores ucranianos y rusos en España, muchos. Bien, bueno, importante. Perdonad. Nada puedo hacer que no pertenezca a un conjunto, pues yo no soy más que una parte de una gran armonía. También he marcado esa idea en negrita porque ahora de nuevo la reconectaré, ¿vale? Con este puzzle aparentemente inconexo que ahora va a confluir y va a converger al final. 1902, nueva carta al zar. Esta carta tela. Toda la figura sacralizada que tiene el zar la destroza. Esta carta es muy directa, muy dura, y había que tener mucho desapego a la conservación de tu persona para mandarle esta carta al zar, ¿eh? Esto es solo un fragmento. La original que envió al zar no se conserva tampoco, esto es un borrador. Tiene usted una opinión equivocada sobre el amor del pueblo. Claro, allá donde iba el zar la gente le perseguía en masa, pero es que la gente está trabajando 14-15 horas en el campo, vive en una choza miserable, y cuando la única atracción que pasa por el pueblo es que viene el zar en tren, pues la gente sale a vitorear. Dice, es que lo mismo que le seguirían a usted, seguirían a cualquier otro que hace cualquier otra pantomima, le dice. Se puede oprimir, bueno, lo que dice de su abuelo, cuando la catedral estaba llena de gente, pero todos eran policías disfrazados de civiles. Eso lo dice de... Se puede oprimir al pueblo con medidas violentas, pero no se le puede gobernar con ellas. Esta idea es una idea esencial que luego le dirá a Gandhi en una carta. Si millones de indios permiten que una minoría de colonos les domine, algo falla. Algo falla, ¿vale? La tumba más bella del mundo. He acabado con el repaso de su vida. Esa frase está entre comillas. Esa frase la escribe un escritor vienés, creo que era vienés, Stefan Zweig, yo creo que a muchos nos sonará, que se suicidó en Brasil porque pensaba que los nazis habían ganado la guerra, y se suicida junto a su mujer. Al final hay una pequeña recomendación bibliográfica, uno de los libros es de él, ¿vale? ¿Por qué es la tumba más bella del mundo? Bueno, esta foto parece ser que es de otoño. Yo la visité en invierno a unos módicos 33-34 bajo cero, ¿vale? Aún así, lo que se percibe en cuanto te acercas a la tumba produce arrobo, ¿no? O sea, te abismas dentro, hay algo que es bastante imponente. Explico un poco la historia de la tumba. Tolstói escuchó con su hermano un cuento de una campesina que decía: donde hay un árbol hay felicidad. Y acto seguido, pues poco después, Tolstói llegó y plantó todos estos árboles. Todo eso lo plantó él. Su hermano Nikolai, del que he hablado al principio, que muere por tuberculosis, le encantaba inventarse historias. Y una de las historias que le cuenta, cuando eran muy pequeños a todos los hermanos, 4 o 5 años, le cuenta la historia de que
enterrado en este campo, aquí, hay una rama verde que tiene escrito el secreto de la felicidad. Y si la desentierran y la encuentran, todos vivirán felices y unidos como una hermandad de hormigas. Se inventó el hermano, ¿no? He resumido el cuento, pero esa era un poco la historia. Entonces, entre los hermanos existe la historia de que ellos serían como una hermandad de hormigas, siempre juntos, uno detrás de otro, siempre conviviendo, siempre laboriosos por el otro, trabajando por el... ¿Qué es lo que hizo Tolstoy cuando ya contrajo la neumonía por la que muere en la estación de tren, esa muerte tan conocida, ¿no? Huye de casa y muere en una estación de tren. Pide que le entierren en los árboles que él plantó y en donde su hermano le decía que estaba enterrada esa rama que nunca encontraron. Pero es que luego Tolstoy comprendió que esa rama no había que encontrarla, es que todo lo llevábamos. Todos llevábamos esa rama dentro, ¿de acuerdo? Entonces decide que se le entierre ahí. Su tumba no tiene lápida, no tiene absolutamente nada. Es ese túmulo, unas flores que les dejan, y cuando te vas acercando a ella se impone el silencio. La gente se acerca con una reverencia. Me llamó mucho la atención porque yo estuve en la tumba antes de leer la descripción de Zweig, y es que sigue siendo igual. A medida que te acercas la gente se empieza a callar. La gente se acerca, te queda ahí callado, algunos le dejan flores, cada cual pensará en lo suyo, y te vuelves. Pero se va como imponiendo como un silencio a medida que te acercas, y es asombroso porque no es... La tumba es lo contrario del boato que esperaríamos en la casa museo, donde sí, se puede visitar su biblioteca, su casa, sí. Su idea de amor. Bueno, aquí hay una parte un poquito ya de síntesis. ¿Qué es una vida buena? Pues Tolstoy dice que los grados de bondad son infinitos. A esto se refiere en varias ocasiones. El criterio de bondad es muy complicado de hacerlo concluyente. ¿Y el de maldad? Sí, vamos bien. Y el de maldad igual. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay un criterio concluyente ni de bondad ni de maldad, vamos a intentar hacer todo lo que podamos lo mejor posible. Lo mejor posible. Y además, los grados de bondad, como dice ahí, son infinitos. Pero hay un criterio esencial. Tender hacia la perfección en el amor. Todo lo que hagas con amor, procura no que hagas mejor eso que estás haciendo, sino que hagas mejor el amor que te mueve a hacer lo que estás haciendo. ¿Vale? Vete esculpiendo esa línea, tiende a esa perfección. El amor para Tolstoy es incondicionado, no hay un como sí, no hay un por qué, no hay un para qué, no hay condiciones. El amor es un sentimiento oceánico. Como dice el sufismo, un mar que no tiene orillas. El amor es un mar que no tiene orillas. No hay requisitos, no hay condiciones, no hay marco, es ilimitado. Si te mueves dentro de él, no hay márgenes. Parte de su concepción cristiana, es un rasgo esencial del alma humana. Es la fuerza que mueve la vida, unida a la razón, es el amor por el prójimo, por la verdad. Aquí me hubiese gustado aludir un poquito más a lo de ayer, pero como íbamos de tiempo un poco justos, tanto para los que estuvieron, para los que no, Moisés nos habló de el rostro del otro, la fraternidad, la verdad y la desobediencia como compromiso, ¿de acuerdo? Como vemos, todo esto confluye. Ahora, llegar a este fundamento son décadas no siempre de tormento, pero sí casi que podemos decir de tormento existencial, tormento vital, intelectual, mucha lectura, mucho estudio, mucho análisis, para al final concluir que los momentos más felices de su vida fueron los momentos que pasó con los niños en la escuela y que las mejores obras literarias que ha escrito son los cuentos para niños que escribió para las escuelas. Eso lo dijo él, ni Guerra y Paz, ni Ana Karenina. Mis mejores obras literarias son los cuentos para los niños. ¿Vale? El amor puede albergarse y cultivarse, pero no imponerse. Solo puede florecer donde hay libertad. Lo explico brevemente esto. En esta época, a finales del siglo XIX, inicios de los movimientos revolucionarios y previamente Ilustración, el amor es como un referente ético y moral que se te puede poner encima. Es que tú tienes que amar, tienes que aprender a amar.
El amor se alberga y se cultiva, no se impone. Empieza a cundir en esta época el lema, eslogan, de amor a la humanidad, de fraternidad universal. Tolstói dice, ¿amor a la humanidad? ¿Dónde están los límites de tu humanidad? ¿Dónde pones tú los límites de la humanidad? La humanidad es una idea muy... Es que podemos estar hablando de límites de la humanidad y a lo mejor lo único que estamos diciendo es amor a mi patria, amor a mi bandera. Dice, no, estamos aprendiendo a ser, ¿cómo diríamos? La sabiduría que hemos heredado, él se remite de nuevo como a muchos otros, pero lo puedo remitir al Evangelio directamente. Lo que hemos heredado del Evangelio te enseña cómo el amor está dentro de ti y cómo ese amor se puede proyectar. O sea, no te hace falta hablar de amor a la patria, amor a la bandera, amor a la humanidad. Empieza por aquí. Es por eso por lo que escribe un libro que es El reino de Dios está dentro de vosotros, que tiene unas 400 páginas, es denso, pero es un libro fundacional de la no violencia. Es el que hace a Gandhi escribir a Tolstói, conseguir su dirección postal en Rusia y escribirle una carta. ¿Vale? Ese es el libro el que le mueve. Fue su libro de cabecera en Londres, cuando él estuvo de abogado allí. El reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, Tolstói se opone al pensamiento, al socialismo, al comunismo. Coincide en algunas cosas con ello, en otras no, siempre lo dijo. Con Kropotkin tiene cercanía, diferencias. Pero claro, les dice, pero es que vosotros no podéis hablar de la fraternidad universal. Es que, ¿qué significa fraternidad universal? Es que es un objeto tan lejano, la humanidad y lo universal, que el amor se desdibuja a medida que se distancia. Con lo divino. Como ya he explicado, si no te sientes alineado con una comprensión intuitiva profunda del principio infinito del que formas parte, no pasa nada. ¿Tienes dilemas en tu vida cotidiana, dilemas éticos, dilemas morales, no sabes cómo actuar? Ve a Sócrates, ve a Jesucristo, ve a Buda, Lao Tse, como he dicho, Séneca, Walt Whitman. Lea a esta gente y tendrás orientación sobre cómo merece la pena vivir la vida. Luego ya toma la decisión que quieras, pero lo tienes ahí. Lo que hagas, hazlo con conciencia de la sacralidad que tiene la vida humana, la vida en general, en nuestro caso concreto, vida humana. Vive con esa sacralidad, actúa de acuerdo a la sacralidad de esos actos. No estoy hablando de martirio, ni mucho menos de pose, ni de apariencia. Eso no creo que haga falta aclarar. La libertad como requisito para el desarrollo del individuo. Una concepción religiosa de la vida. Repito, entendiendo religión no como mito, rito y ley, sino como aquello que a mí me hace ser consciente de que formo parte de un todo armónico. Ese es el sentimiento religioso para Tolstói. Una máxima. Esta es mi frase de la meditación de antes. Intenta vivir de tal modo que no necesites la violencia. Esto se encuentra en La ley de la violencia y la ley del amor. Un texto que Tolstói escribió un poco antes de morir, ¿vale? Un texto muy breve, muy impactante. Él coge un poco el imperativo categórico de Kant y le da esta forma, ¿no? Intenta vivir de tal modo que no necesites la violencia. Y otro tópico, los dos Tolstói, el artista y el apóstol de la no violencia. Estoy cansado de escuchar que Tolstói era un genio de la literatura, pero se le fue la olla con el Evangelio, se hizo un profeta, un extravagante, y echó por tierra pues, su talento literario. Bueno, esto lo dice gente de la talla de Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, una novelista que es una de las personas que sostienen esto. Yo no sé si llegó al nivel artístico de antes, ¿no? No creo que seamos nosotros quienes para juzgarlo, lo tendrá que juzgar el artista, el creador, ¿no? Nosotros, pero bueno. Pero no hay dos Tolstói. O sea, el Tolstói de la infancia, el niño que se siente atado con los pañales, el adolescente que escribe la trilogía biográfica, porque Tolstói su primera trilogía biográfica, Infancia, Adolescencia, Juventud, la empieza a escribir con un poco más de 20 años. El Tolstói que aparece ahí, cómo habla de la humillación a los niños jugando,
cómo experimenta él la humillación que sufre en algunos acontecimientos que narra él, ese es el mismo que fundamenta la no violencia. O sea, que es un proceso de descubrimiento y de autoconocimiento. Muy importante esta. Muy rápida y muy brevemente. Posibles pautas para el cambio. En una carta, Tolstói propone que el cambio a través de la educación debería cumplir con estas 5 pautas. Y cuando Tolstói dice el cambio a través de la educación, dice que la educación lo cambia todo. Y que el cambio a través de la educación es el cambio general para nuestras vidas. ¿Vale? O sea, quiero decir, la excusa o el motivo inicial de hablar de pedagogía, pero vale para todo. Trabajo personal. Tolstói propone en esa carta que sea para él. Mediante la oración, meditación y la soledad. Él inicia ese camino así. Necesitamos ese trabajo personal previo. Búsqueda de vías y métodos de crecimiento personal. Reflexionar sobre estos métodos, probarlos y discutirlos. ¿Qué propone como tercer paso? Reunirse con personas con estas mismas inquietudes para cultivarse mutuamente. Descubrir qué vías métodos han sido útiles, cómo y por qué. Cuarta, servir a los más necesitados. Especialmente a quienes esto está sacado literalmente, especialmente a quienes nos resultan repulsivos, física o moralmente. Y dije, mira, aquí está hablando de una palabra que afortunadamente ha entrado hace muy poquito en el diccionario, gracias a una filósofa valenciana que se llama Adela Cortina, y que es la palabra aporofobia. Aquí Tolstói está hablando de la aporofobia, del rechazo que te produce el pobre, que huele mal, te molesta, está cenando en un bar y se te acerca y te incomoda. Está hablando de eso, ¿vale? Está hablando de la persona a la que no te acercas porque te genera desconfianza, ¿no? Sí. Servir a los demás más que ser servido. Tolstói fue revolucionario por muchas cosas, pero bueno, anecdóticamente entre su círculo, porque él se barría al dormitorio y vaciaba su orinal. Algo impensable en la aristocracia del momento. De hecho, en un texto dijo que cómo podemos estar supuestamente preocupados por el prójimo cuando le dejamos que por la mañana no entra al dormitorio y lo vacíe, ¿no? El orinal por la mañana, ¿no? No tiene ningún sentido. No nos haga la comida, tampoco tiene ningún sentido. No rechazar ni despreciar a quienes nos odian, sino acercarse a ellos con la mayor ecuanimidad y apertura posible. Luego esto se le llamó, ¿no?, el jiu-jitsu moral, ¿no?, esto de la conversión del oponente dentro de la convicción no violenta, acercarlo a tus posiciones, ¿vale? Tiene mucho que ver con eso. Estas son las 5 posibles pautas que él propone para el cambio en una carta. A un amigo, Paul Virukov, que fue secretario suyo. Y algunas obras que considero fundamentales. Están todas publicadas y editadas en español, son editoriales muy accesibles, ¿vale? El reino de Dios está en vosotros, fundamental para la no violencia. Si queremos conocer el pensamiento de Tolstói y la no violencia, fundamentarlo y saber manejar cuál es su trayectoria hasta que lo cierra por completo, hay que leer y trabajar esta obra. La ley de la violencia y la ley del amor, muy cortita, muy impactante. Confesión, la revolución interior, de Stefan Zweig, y una biografía de Romain Rolland, un francés, que fue muy cercano a Tolstói, fue a visitarlo varias veces allí a su casa, ¿de acuerdo? Y escribió una biografía sobre él, breve, y que también va muy enfocada a lo que a nosotros más nos interesa, y a Tolstói también, que era la biografía. ¿Vale? Y bueno, como he conseguido que la mayoría de aquí despierto al final, pues yo tenía la idea de leer un cuento, pero no. Como de 4 minutos. Mejor que participemos, ¿no? Yo prefiero que se participe mejor. A la noche. Yo prefiero mejor diálogo. Lo leo a la noche. ¿Lo leo a la noche? Perfecto.
Sí, como queráis. Pues eso. Y la vamos. Pues ahora tenemos 15 minutos estrictos de preguntas directas y diálogo y pasamos a 20 minutos de descanso, ¿vale? Anticipo ya para no cortar y hacerlo del tirón, que habrá café, fruta, galletitas y no sé qué, y que hay un bote para los que habéis venido nuevos, quien quiera aportar, no hay que aportar nada, pero quien quiera, pues, ahí está disponible. Y los que estamos en convivencia, el que quiera también, no es prohibitivo. Pues coge un poco turno de palabras, si es que hay varias manos. Señoras y señores, se van a acabar, sí, te he cogido. Se van a acabar las manos y siguen subiendo, así que el que tenga dudas, que lo levante ahora, porque ya hay para 16 minutos, creo. Se pueden tratar por el tiempo, ¿eh? Sí, por supuesto. Luego la comida. Jaime está aquí en convivencia, para los que quedáis más en la comida, y si no, le tenemos aquí esta mañana. ¿Alguien más? Porque me temo que... Bueno, a ver si va rápido y Maruja. Rapidísimo. ¿De qué época es Resurrección? La novela. Resurrección. El año exacto no te sabría decir ahora. Pero Resurrección es de las 3 grandes novelas extensas, ¿no? En el sentido clásico de estas de 800, 900 páginas. Es la última que escribe. O sea, la Primera Guerra de Paz, Ana Karenina y Resurrección. Luego tienen obras que están consideradas de más calidad técnica también, incluso que Resurrección, mucho más breves y más tardías. Una de ellas es La muerte de Iván Ilich y otra es Haji Murat, que está dedicada a los resistentes chechenos contra el Imperio Ruso. Es muy curioso que en esa novela Tolstói se pone de parte de los resistentes musulmanes que luchan contra la invasión del Imperio Ruso en el Cáucaso. Y la idea le viene de un día caminando por el campo, ve un cardo por el que siempre pasa una carreta. Y el carro va destrozando el cardo, pero el cardo siempre se levanta. El cardo. Y dice, ¿con qué resistencia? ¿No? Entonces le recuerda la idea de un resistente checheno, Haji Murat, musulmán, y escribe una novela breve, 200 páginas, espectacular, y que es posterior a Resurrección. Resurrección, pero como digo, de la trilogía de su novela clásica, es la tercera y la última. O sea que debe de andar, te tendría que decir que entre finales del 19 y principios del 20. No sé si 1895, 1903. Y anoto una cosa más. El dinero que recaudó con esa novela lo destinó a pagar el exilio de los Dujovores. Los Dujovori eran una comunidad cristiana, primitiva, que vivían en comunidades al margen de la Iglesia Ortodoxa y precisamente por eso eran perseguidos por el poder. Su fundamento era el Evangelio y una vida completamente evangélica. ¿Qué hace el poder político contrario y eclesiástico? Iba por ello. Estaban tan oprimidos que las comunidades se fueron diseminando por Rusia y pidieron ayuda a Tolstói. Tolstói lo que hizo es que, con los beneficios que obtuvo de Resurrección, pagó un barco que fue a Canadá para que se exiliasen. Y la comunidad de los Dujovores se establecieron en el Cáucaso y creo que actualmente, lo consulté no hace mucho, en Georgia, en el Cáucaso, parece que queda alguna. Y los otros se establecieron en Canadá, que creo que lo que queda es testimonial, no queda en una comunidad que yo sepa. Y los beneficios de esa obra fueron para eso. Me salían dos preguntas. Bueno, gracias por... Bueno, la respuesta. Venga, pues directamente a la pregunta. Todos tenemos así como figuras referentes. Tolstói sería un referente para ti, así importante, ¿y por qué? Y la segunda, decías que la gente se acercaba a su tumba
como que guardaba silencio. La gente que se acerca a esa tumba, sobre todo es gente que conoce a Tolstoy por las novelas famosas que él tampoco le parecían tan importantes, o por todo lo que nos has contado de él. A ver, rápidamente la primera. Indudablemente Tolstoy es un referente, pero es un referente porque aquí he contado todo lo bueno, pero también está lo malo. ¿Qué significa eso? Que su lucha por comprender, engendrar y germinar estos valores en él y verse capaz de comunicarlo y de compartirlo, le supuso un trabajo personal durísimo. La vida de Tolstoy fue una vida muy dura, muy torturada, muchísimos problemas, muchísimas muertes familiares, y tuvo que lidiar con una serie de cosas y aún así intentar no perder el centro. No me refiero al centro de quedarse centrado, sino perder como la alineación con esto que decía de que hay algo que nos trasciende, lo sé y quiero que ese algo me encuentre. Entonces, claro, evidentemente, sin duda es un referente. Es una persona que, aunque siempre tuvo un talante de una bondad que aparece desde sus primeras obras, es una persona que tuvo que cuidarse mucho a sí mismo. Y pudo por clase social. ¿Cómo? Que es que el cuidar de ti mismo va mucho unido a tu clase social. Bueno, si eso ahora matizaré sobre eso, pero no, sobre eso también hay un tópico. Y claro, su experiencia vital es como pasar de 0 a 100. Es un referente, es un ejemplo. Yo, como creo que hablaba con Javier ayer, yo entré a Tolstoy por los diarios. Yo me leí sus diarios y vi una persona tan sumamente humana, con unos problemas tan humanos, tan cotidianos, unos sufrimientos tan compartidos por todos y que tenía una evolución tan impresionante, siguiendo este camino del que estamos hablando, que entré por ahí. Yo no entré por la homoviolencia, no entré por... De hecho, como novelista era de los primeros que me gustaban. Y sin embargo, claro, en ese sentido, claro, es diferente. En el segundo, lo de por qué se acercan. No sé qué contestar. ¿Por qué me acerqué yo? Era por eso. También digo una cosa. Tolstoy en Occidente es conocido como novelista, cero conocido como filósofo. En Oriente pasa al revés. Y cuando digo Oriente incluyo Rusia. Para ellos es un pensador, para ellos es un filósofo. De hecho, cuando se crea la primera institución filosófica y psicológica en Rusia en el siglo XIX, al que llaman para que la inaugure es a Tolstoy. Cuando se publica la primera revista científica de filosofía y psicología, el que inaugura con un prólogo es él. Es fuera de estos países, de Oriente y de los países eslavos, donde Tolstoy es el autor de la paz. Entonces, supongo que mucha de la gente que se acerca a esa tumba se acerca con una reverencia por ese legado. ¿Y qué pienso? No lo sé. Vamos, esto es completamente una conjetura. Vale, yo. No sé si es una pregunta o una mezcla. Que claro que... Bueno, lo que me ha llamado tanto la atención es lo del principio de su... Perdón, lo de acordarse de lo del nacimiento. Tengo una amiga que también contó una vez que ella se acordaba de cómo le oprimían los jerseys de perlé que se hacían entonces para los bebés. Le oprimían las muñecas, una amiga mía que ya murió, pero se acordaba también de eso, entonces es algo como que puede pasar, ¿no? Como ese momento, claro, ya nace con una, o sea, que ya nació con una, nació despierto, como un despertar muy, muy potente y todo eso, claro, acostumbrarse a la vida con esa conciencia tan despierta, qué difícil, ¿no? Es que esta anécdota es una de tantas, ¿eh? Resumo una, menos de un minuto. Con 4 años, va con unos amigos a visitar una casa que les parecía una casa de sueño, de cuento, un árbol maravilloso, una arquitectura fantástica. Se acerca allí con sus amiguillos con 4 o 5 años y entran a la casa. La puerta al parecer estaba entreabierta, si no recuerdo mal, y entran y te sorprende el dueño y ¿qué haces aquí? Es que queremos ver la casa y tal. Venga, pues os doy un paseo en barca. La casa tiene un lago artificial interior con barcas. Dan un paseo en barca, están fascinados. Pocos días después Tolstoy vuelve. Llama a la puerta, sale el encargado de servicio. ¿Qué quería? Pues no, soy uno de los niños que estuvo aquí y quería darme otro paseo por la casa.
Y vuelve del servicio, consulta con el propietario, con el dueño, vuelve a salir y dice: usted no tiene derecho a estar aquí, esto es una propiedad privada. Y él se queda así y lo recuerda, que le dijeron esto es una propiedad privada, y eso, pero como esos hay muchos, muchos recuerdos del desconcierto que le provocaba lo que veía en el entorno y lo que luego sentí y percibía. Por eso él considera que el niño es armónico, porque ese desconcierto que él sentía desde su más tierna infancia es una noción de justicia que los niños tienen. Y él pensaba que eso no se puede contaminar, eso hay que mantenerlo limpio. Natural. Bueno, impresionante, gracias. Gracias, Jaime. Además, has hecho una localización muy pertinente. En cuanto, retomando lo último que has dicho, el concepto de aporofobia y aporofilia. En realidad, eso me ha dado que pensar, y además comparto contigo, en principio, la cuestión de que es un auténtico absurdo, ¿no? Hablar de religiosidad sin Dios en Tolstói. De hecho, hay una especie de inconsciente, digamos, organicista, y todo orgánico y demás, que has hablado de eso muy bien, y providencialista también, o sea, hay es un pensamiento providencial, y cree que la providencia, entonces, la practica. Pero, retomando esa última cuestión que decías de la aporofobia y la aporofilia, se me ha venido un paralelismo absolutamente distópico con Nietzsche, en realidad, ¿no? Digamos que son como dos biografías paralelas, con los símbolos que has dado también al principio, el de las lágrimas y el de la muerte, ¿vale? O sea, son absolutamente contrarias, porque en Nietzsche sí hay un misticismo nihilista, ¿no? Pero comparten primero el voluntarismo, la cuestión de la gran armonía, de la que también has hablado, de todo el resto. Me parece que es como si los dos pensamientos estuviesen yendo a la contra, uno desde la aporofobia, que sería el nietzscheano. Nietzsche es un aporofóbico absoluto, ¿no? Y luego tenemos la absolutidad del pensamiento de Tolstói, que es el de la aporofilia, en realidad, ¿no? Había que desdoblar ese otro concepto, el de la aporofilia, que es de donde nace, de hecho, desde los griegos, es el mito de Poros y Penís, que es donde nace el amor, Eros, y donde nace la belleza también, de las bodas entre Poros se emborracha y Penía le toma por un pobre, la diosa de la belleza le toma por un pobre, y de esa aporía, de ese aporos, es de donde nace la belleza. Pues, digamos, esta especie de amalgama distópica, o sea, que no pasó nunca, en realidad, porque son dos vidas paralelas pero que tienen es asombroso, en realidad, ¿no? Como Nietzsche y Tolstói, sin haberse conocido, en realidad, ¿no? Pueden llevar hasta las últimas consecuencias, digamos, pues, entre otras cosas, la trascendentalidad kantiana, ¿vale? Las formas sensibles del conocimiento previo que tú decías, ¿no? ¿Qué piensas? Pues que muy interesante y muy complicado. Entonces lo voy a resumir en unos pocos segundos. Tolstói conocía a Nietzsche. Sí. Leyó Así habló Zaratustra. Ya Proudhon. Sí, también, sí. Y a Tolstói no le gustaba nada Así habló Zaratustra. No le gustó nada porque era un remedo de Cristo, Sí. demasiado estridente. ¿Vale? ¿Qué quieres decir con eso? Que es que necesitaría bastante tiempo para explicarlo. Tolstói, cuando traduce los evangelios, él tiene un sistema que hay que coger el evangelio y tacha todos los milagros. Todas aquellas partes en las que Jesucristo aparece como taumaturgo, Sí. como algo que trasciende lo que podemos comprender en la conversación cotidiana, lo borra, lo tacha. Y se queda solamente con las partes en las que habla Jesucristo. Se basa sobre todo en el de San Mateo, como paso libre. Sí, bueno, tira de carta Santiago, tira de muchas fuentes, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que es central. ¿Y qué pasa? Que un poco el profeta que aparece en la obra de Nietzsche es como
como una persona demasiado extravagante, demasiado estridente, demasiado chillona. Poco tiene que ver con el talante que tendría una persona de la naturaleza de Jesús o del Cristo, de Jesucristo, ¿no? Entonces, a Tolstói no le gustaba en absoluto. Dicho eso, Tolstói y Nietzsche no van por caminos opuestos. Ellos pensarían que sí, pero yo, como resumo, Nietzsche era un teólogo atascado y Tolstói fue un místico trabado. ¿Vale? O sea que los dos van a lo mismo, ¿eh? Van a lo mismo, no hay diferencia, de hecho confluyen mucho. A mí me parece. No sé cómo se hace esto, así que os lo comparto, que no sé cómo se hace. Queda un minuto, esto es denso y podría dar para largo, entonces vamos a tener que cortar, quedan 2 palabras, lo intentamos en 2 minutos reales, te paso a ti la bola de 2 minutos reales de responder a Consue y a Miguel Ángel, porque luego vienen cosas tan importantes, tenemos mucho tiempo y el descanso le necesitamos, al menos los que llevamos 3 días aquí encerrados. ¿Bien? 2 minutos y Miguel Ángel, Consue y Miguel Ángel, por favor. Bueno, si queréis hacer la palabra, se puede, y si queréis hacer lo que sea breve, por favor. Hola, te agradezco muchísimo la interpretación porque desde luego ha sido bella a tope y si lo que decís es que, no sé, habéis utilizado un término como que no sé qué es belleza, vale. Ahora, hay una historia que es todo es interpretativo, es que el cristianismo se une a lo que es su motivo de vida, ¿no? Yo creo que la espiritualidad es algo común que tiene todo ser humano. Todo ser humano tenemos espiritualidad. Lo que nos une a estar bien, a conectarnos con el ser, es la espiritualidad. Lo que nos une a hacer proyectos comunes, yo creo que es la solidaridad y la espiritualidad. O sea, el tratar de todo esto, encauzarlo dentro de un cristianismo, a mí me parece que limita, ¿no? Hoy en día sabemos muchas cosas del cristianismo, ¿no? Tenemos muchas cosas prácticas, por ejemplo, que la mezquita la acaban de robar una cultura que ha permanecido en nuestro país. ¿Por qué? Porque la religión, el cristianismo y la religión sigue gobernando este país, ¿no? Entonces, para mí la espiritualidad me puede llevar a plantearme salirme de esta estructura. Es mi ser, punto. Por ejemplo, el interpretar a Walt Whitman con Jesucristo, con tal, yo creo que hay muchos hombres, que aquí no se ha nombrado nada mujeres, me ha llamado muchísima la atención, aunque estemos hablando de él, tuvo a una mujer que estuvo 13 años detrás de él, pariendo, embarazada, todo eso, ¿no? Como Gandhi reconoce que su gran violencia es con su mujer, y lo reconoce al final de su vida, y nadie habla de que Gandhi reconoce eso. Hoy tenemos maestros que nos han hecho, perdón, maestros, no me gusta la palabra, tenemos seres humanos que nos han hecho avanzar muchísimo, como puede ser Claudio Naranjo, ¿no? Que es un referente, y él explica, y además le acabo de escuchar, en el año 2004, que su gran descubrimiento, que no es ni el enagrama ni la técnica esta, es cuando él descubre a través de un psicólogo lo que es el patriarcado. Y Claudio Naranjo dice, esto me cuadra todo. Y si vosotros oís sus conferencias directas de Claudio Naranjo, él no habla nunca de cristianismo, no habla de estructuras sociales que nos distorsionan. Si escuchamos a Marcos Rojas, distorsionado, todos conocéis, un psiquiatra en Nueva York, un avanzado, se le ha escuchado en conferencias públicas y se ha quitado muchos libros suyos o se ha sido torturado por decir que las estructuras patriarcales provienen o se difunden mucho a través de las religiones monoteístas. Entonces, todas esas figuras, esa sabiduría comunitaria que tenemos, o sea, conclusión,
Espiritualidad, componente de todo ser humano, no diría persona, todo ser humano. El desarrollo de esa espiritualidad te lleva a ser solidaria. La salud es un proceso de solidaridad. O sea, entonces es como vamos a quitar esto, ¿no? Y si nos referimos a él, vamos a incluir todo lo de Gandhi, cuando se da cuenta al final de todo que su gran violencia ha sido con su mujer. Y eso no se le nombra en ningún sitio, y está en sus memorias. No me lo estoy... descubramos qué le permite todo este desarrollo a él, su clase social. O sea, él por ser de esa clase social... Tenemos que hacer... Bueno, hay mucha gente perdón. Que solo va a responder a esto. Vale, gracias. Responde, si puedes hacer 30 segundos, que Sí. Reflexiones. Y Miguel Ángel Vale. tiene una tutoría hoy con Jaime que gestiona Vale. esta tarde, ¿vale? Gracias. Bien. Tiene cita, tiene cita. Que Bien. tiene una Gracias. tutoría, se tiene que responderla y ya vamos a mitad. No hemos llegado, lo siento, Miguel Ángel. De verdad que tenemos tutoría, tienes toda la tarde para hablar con él. Un sistema autocrático y intentar Hola, buenos días. Ya fuera hay niños que están esperando a... Sí, son los niños. Y personas que vienen al siguiente que se la Ya pueden den. Sí, estamos quitando tiempo de... Hay un orden aprobado, hay que respetarlo. Compartir con... Bien. Viva el desorden. Te respondo muy rápidamente. Sí. Lo del cristianismo. Tolstói habla de cristianismo porque es su referente cercano, pero en su respuesta al Santo Sínodo, él habla de que siga la verdad. O sea, cristianismo para entendernos. Pero como decía antes, él lo mismo lee a filosofía y pensamiento budista, que islámico, sufí, lo que sea, religioso o no religioso, no compara a Jesucristo con Whitman. No, que No no puedo compara. hablar. Que para él la figura de Cristo es incomparable. Solo que hay una serie de personas que han sido canales de una sabiduría que la han compartido, que somos herederos de ese patrimonio y que no podemos usurpárnoslo a nosotros mismos. Y dentro de esa nómina, pues, está Walt Whitman y están tantas otras personas. Lo que dices de la mujer, evidentemente, es cierto. Es cierto. O sea, la abolición de la servidumbre en Rusia es al final del siglo XIX. El feminismo ya existe en Inglaterra y en Francia. En Rusia ni existe ni se le espera. O sea, ni existe ni se le espera, ¿vale? Digo en la época en la que ya empieza a florecer con Mary Wollstonecraft y con Flora Tristán y demás en Francia y Reino Unido. En Rusia eso ni existe ni se le esperaba. Y lo de la aristocracia es cierto, pero Tolstói cedió su herencia. Cedió su herencia. Lo dejó todo al final de la década de los 70. Lo dejó todo. Vivió con lo básico y dio toda su herencia a su mujer y a sus hijos. No tenía propiedad ninguna. ¿Que era aristócrata? Bueno, pues tampoco se puede hacer un juicio, tampoco creo que podamos culpar, también lo era Kropotkin, ¿no? Es que esto es muy difícil, ¿no? Hay otro matiz que vale, No hay tiempo, Perdona, pero empieza la culpa. Gracias, Jaime, por respeto a las siguientes charlas. No, que hable él.